Hoy día, esta mañana, vamos a compartir sobre un tema que se denomina ensanchados. ¿Ya? ¿A quién le hace referencia? Porque esto está fácil. ¿A qué se recuerdan cuando hablamos de la palabra ensanchado? Extendido. ¿Ya? Grandioso. ¿Ya? La carpa. ¿Qué cosa? La carpa. La carpa. ¿Alguien sabe el versículo exactamente? Por un chocolate grande. Ah, por un sanenudo. ¿No? Bueno, este es un versículo muy conocido y se lo voy a decir, se van a acordar. Hoy día vamos a centrarnos en Isaías 54. Ya, así que yo les pido que lo puedan buscar en sus Biblias. Este es un versículo que probablemente muchos de ustedes han escuchado muchas veces, ¿ya? Pero eso no lo hace menos poderoso. Es tremendo este versículo. Así que el contexto de esta profecía, antes de leerla, el contexto de la profecía es que Israel estaba en cautiverio, estaba en Babilonia, ¿ya? Habían sido tomados presos, sobre todo las clases altas de Israel habían sido llevadas hacia Babilonia en cautiverio. Y esta declaración, lo que sucede, estaban en medio de este tiempo de cautiverio, y esta declaración profética de Isaías lo que hace es comenzar a abrir una brecha de esperanza sobre la vida del pueblo de Israel, ¿ya? Les estaba anunciando que el tiempo de la esclavitud estaba llegando a su fin. Me encanta porque nada es porque sí. En el capítulo anterior, ¿alguien sabe qué profecía sucede en el capítulo anterior, en Isaías 53? Que es muy conocida también. Sobre el sacrificio de Jesús. En Isaías 53 se nos habla como de las pocas, o sea, no de las pocas, pero los pocos mensajes tan claros de lo que Jesús, el Mesías, vendría a hacer. Y hace una descripción potente. Lo describe como el Cordero de Dios, hombre de dolores, que cargó... bueno, la pueden leer porque realmente es espectacular. Y justo está Isaías 53, y viene después Isaías 54. Ahora el anuncio de libertad, de que viene el tiempo de libertad del cautiverio para Israel. ¿Ya? Ese es un poco el contexto. Entonces vamos a leer Isaías 54, del 1 al 3. Yo esta vez leeré la versión Reina Valera, pero ustedes pueden leer la NTV, por supuesto. ¿Ya? Me gusta la Reina Valera porque creo que es muy clarita. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canciones y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de las desamparadas que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces Israel estaba en su segundo cautiverio. ¿Cuál fue el primero? La primera vez que estuvo en esclavitud. En Egipto. En Egipto. Había estado, ¿cuántos años en Egipto? 400. 400 años, un largo periodo. Y ahora estamos en este segundo periodo de cautiverio, siempre por la dureza del corazón terminaban metiendo las patas y metidos en estas situaciones complicadas. Y estaban en este segundo periodo de cautiverio. Había desesperanza, se sentían humillados, porque finalmente quizá el cautiverio de Babilonia no fue tanto como el de Egipto de esclavitud física, pero sí estaban con un pie encima en el fondo, no podían gobernar, no podían tomar decisiones, estaban siendo vigilados constantemente. Entonces, Dios comienza a anunciar que viene el tiempo de la transformación, viene el tiempo de la libertad, el tiempo de salir del lugar donde estaban. ¿Y qué es lo que le pide al pueblo? Le pide dos cosas, así a grandes rasgos, a través de esta profecía. Les está diciendo, primero tienen que creer, porque tenían que hacer algo, o sea, tenían que primero creer en su corazón que venía el tiempo de la libertad, y después tenían que accionar en fe, porque Dios les estaba pidiendo que tomaran acciones antes de que fueran libres. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando Jesús llega a nuestras propias vidas, Jesús murió y Él trajo libertad, Él trajo restauración, Él trajo muchas cosas que fueron entregadas para nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer dos cosas: creer que es así, porque yo puedo creer en Jesús, en su sacrificio,
pero seguir sintiéndome miserable, seguir sintiéndome humillado, recordando mi pasado, seguir atado a cosas del pasado, ¿ya? Entonces había que creer y accionar. Voy a dejar atrás, no voy a permitir que esto me tome, me domine, voy a dar pasos de fe, voy a hacer cosas nuevas. Es lo mismo para ellos. Cuando llega Jesús a nuestras vidas tenemos que creer que Él ya hizo todo lo que dijo que hizo y accionar en fe. Lo mismo les estaba pidiendo Dios a ellos. Tenían que creer que llegaba el tiempo de la libertad, que ya pronto iban a ser libres y tenían que accionar en fe. Ensancha el sitio de tu tienda. Entonces, dice en el versículo 1, quiero desmenuzar un poco Isaías 54. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canciones y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Lo primero que hace, le habla a la mujer estéril, ¿cierto? ¿Qué podría representar la mujer estéril? Una vida sin fruto. Una vida sin frutos, ¿qué más? Una cosa que no se puede lograr. Ya, cosas que no se pueden lograr. ¿Algo más se les ocurre? Que no puede tener hijos. Bueno, sí, en lo concreto que no puede tener hijos también. Ser estéril, o sea, ser mujer ya era complejo. Y ser estéril en la época bíblica era como una de las peores cosas que te podían pasar. Porque significaba que en tu vejez ibas a morir sola, desamparada y pobre. Era una de las peores cosas que podían suceder. Bueno, por eso vemos innumerables veces mujeres que lloran al Señor y suplican por hijos, y Dios entrega eso, y es como ellas hablan de que su oprobio, su vergüenza ha sido quitada, ¿ya? ¿Y qué es lo que le dice a esta persona estéril, a esta persona sin fruto, a esta persona que tiene una vida seca? ¿Qué es lo que le dice? Regocíjate, regocíjate, mujer que no daba luz, porque ahora tu situación va a cambiar. Regocíjate. Y lo primero que el Señor nos está diciendo con esto es que aún antes de que Él haga cualquier cosa, porque de repente estamos orando, Señor, quiero ver esto, dame libre de esto otro, esto otro, pero estamos amargados orando por eso. Y el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Que nos alegremos. Alégrate, regocíjate. Tu corazón tiene que cambiar antes de recibir la promesa. Nuestro corazón tiene que cambiar antes de recibir cualquier cosa del Señor. No porque el Señor no nos pueda ayudar en tiempos de angustia, pero cuando estamos hablando de promesas, cosas que Dios ha dicho que van a hacer, cuando Dios ya dijo que lo iba a hacer, el tiempo de la espera, yo tengo que regocijarme. Mi corazón tiene que estar alineado, porque eso habla de fe. Cuando yo soy capaz de regocijarme en el tiempo de la espera sin ver nada, yo estoy diciendo, Señor, yo te creo. Yo creo, no importa cuánto demore, pero yo creo que tú vas a hacerlo. En nuestras propias vidas, cuando vivimos momentos de esterilidad, no siempre, bueno, nosotros nos pasó que fue literal, pero veces vivimos momentos en que sentimos que las cosas no fluyen, sentimos que las cosas van mal. Hay áreas de nuestra vida que sentimos que es como un caos, que como, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo solucionarlo? Mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis temas financieros. Y ese momento el Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Y cuando Dios te entrega esa palabra, regocíjate. Tu corazón, que esté en una espera con gozo, con gozo. Y continúa la instrucción de Dios, diciendo, ensancha el sitio de tu tienda. Y aquí comenzamos el viaje, porque aquí comenzamos también a entrar preparando el camino para lo que les queremos compartir el último domingo de mayo. Dice, ensancha el sitio de tu tienda. Lo que está hablando aquí me encanta, porque yo este versículo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo también lo he leído muchas veces. Es como, por lo menos una vez en la vida lo hemos escuchado. Y siempre cuando habla ensancha el sitio de tu tienda, uno se imagina como, no sé, pues voy a hacer una construcción y le voy a agregar una parte. Y aquí nunca me había detenido a leer que dice, ensancha el sitio de la tienda, no la tienda. Podría decir, ensancha tu tienda. Dice, ensancha el sitio. ¿Y qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que esto es más que una enchulada espiritual. ¿Ya? Esto no es solo una enchulada espiritual. Nos está diciendo que cuando el Señor comienza a llamarnos para ser ensanchados, es desde los cimientos que Él quiere hacer algo. O sea, va a levantar la carpa, va a agrandar tu cimiento completo y luego va a poner la carpa. No es solo le ponemos una piecita.
es completo. Es que los cimientos van a ser no reestructurados porque el Señor no hace borrón y cuenta nueva, pero sí van a ser, ¿cómo decirlo? Van a ser, es que no es refundado, ¿ya? Porque no me entiendo, porque no es que Dios borre todo, pero sí van a ser mejorados, van a ser modificados de buena manera, van a ser mejorados, es que esa es la palabra, eso es lo que va a suceder. Y el Señor nos está llamando a un tiempo de ensanchar. Yo sé que hay varios aquí que quizás ni siquiera lo saben, pero el Señor los está llamando a un tiempo de ensanchar su sitio. Y también como iglesia, Dios nos está llamando a un tiempo de ensanchar el sitio de nuestra tienda. Y tiene que ser desde los cimientos, porque sabes que Dios no quiere que te ensanches un ladito nomás. Nosotros generalmente con Dios, como donde me siento preparado que Él puede hacer algo, le dejo. No, Él quiere ensanchar completo. Él lo que hace, lo hace completo, en grande. Después dice, versículo 2. ¿Alguien lo puede leer? Versículo 2. Sí. Ah, pero en la Reina Valera no puede. Lo que trajiste de Reina Valera. Yo lo tengo. Dale. A ver. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Ya. La pregunta es, ¿para qué usamos una cortina? Una carpa para separar el ambiente. Ya, pero para en nuestra vida cotidiana, en tu casa o en tu casa. ¿Para qué ponemos una cortina? Cubrir. Tapar. ¿Qué más? Contra el frío. Contra el frío, cubrirnos, ya, para que nadie nos vea. Ya, cierto que ese es el uso habitual. Taparnos del sol, del frío, la intimidad, todo. ¿Ya? La cortina básicamente es algo que nos cubre, ¿cierto? Ese es el foco. De hecho, vemos cuando vemos la palabra en general, tú pones cortina en Google, en Biblia, cortina, dice que en el Antiguo Testamento la mayoría de las referencias a la palabra cortina tienen que ver con el tabernáculo. Y está hablando de que la cortina se ponía para cubrir ¿qué cosa? El arca del pacto, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Con cortinas se separaba la presencia de Dios de las personas comunes, ¿cierto? De esa forma es la que más se utiliza las cortinas en el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Y cuál es el punto? ¿A qué quiero llegar con esto? Que para poder extenderme y poder ensancharme, necesito tener una visión más allá de lo que Dios quiere hacer. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, podríamos entenderlo como pon más cortinas, ¿cierto? Así se podría entender en una mente. Si estoy agrandando, tengo que poner más cortinas, Pero sabes que una de las cosas que me impactó de esto es que una de las acepciones de la palabra extender en el hebreo, ¿ya? Es alargar, extender, pero también es apartar. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Está diciendo, extiende las cortinas. ¿Me entienden el gesto? Extiende las cortinas para hacer la ampliación. Ve más allá de lo que estás viendo ahora. Abre las cortinas para que puedas ver aquello que Dios quiere hacer. La pregunta es, ¿qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? Se rompió. ¿Qué se rompió? El velo. ¿Y el velo era un visillo? No, eran cortinas muy gruesas. Muy gruesas y enormes. Decoradas. Se rajaron así, sí, o más quizá. ¿Y se rajaron cómo? De arriba De par en abajo. par. Sí, De abajo hacia arriba parece. No sé, pero vertical. Aquí va las copas, básicamente. Ya, esa es la resolución. Cuando Jesús murió en la cruz, el momento en que Él muere, la cortina que separaba el arca, el lugar de la presencia de Dios, de las personas comunes y silvestres, se rompió, se apartó, se separó. ¿Para qué? ¿Por qué? Para tener nosotros la comunicación directa con Jesús. Para poder entrar directo a su presencia. Eso es lo que hizo cuando Jesús murió. Él lo hizo posible en la cruz, pero nosotros tenemos que decidir en nuestro corazón abrir esas cortinas de nuestra mente para poder ver a Dios en su grandeza. Porque podemos quedarnos viendo a Dios atrás de la cortina.
Pero Dios nos está diciendo a través de esto que ese es el tiempo. El Señor te está llamando para ensancharte porque es el tiempo que tienes que abrir las cortinas que están en tu mente, que te impiden ver a Dios. Todo lo que te impide ver a Dios en su grandeza, todo lo que limita tu visión de Dios tiene que ser extendido, abierto. Todo lo que nosotros hay cosas que sabemos cuáles son, que nos impiden ver a Dios. Nos impiden, nos limitan. ¿Sabes qué? Yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta, que yo me siento tan limitada a veces, como que estamos tan estructurados en nuestra manera de conocer a Dios. Lo tenemos tan en una cajita. Este es Dios. Y Dios es infinito. Y tenemos que pedirle que, si no sabemos cómo hacerlo, pedirle que Él extienda las cortinas, porque para poder ensancharnos tenemos que ver más allá, tenemos que ver como Dios ve, tenemos que ver con sus ojos las cosas, tenemos que ver cuáles son sus planes. Esa es la manera de ensancharnos. Y la tendencia siempre va a ser a mantener las cortinas cerradas. Satanás quiere que tú mantengas tus cortinas cerradas, porque mientras más cerradas, más chiquitito ves a Dios, más pequeño es, más cortito. Y Él quiere que tú puedas verlo en su magnitud, sin limitaciones. Y este es el punto, porque nadie hace una ampliación porque sí. No es como, un día me levanté y dije, voy a ensancharme para allá. Todos tenemos que hacer una ampliación con un sentido, ¿cierto? Cuando hacemos ampliaciones, oye, que necesito un baño nuevo, que me hace falta una pieza. Lo mismo con el Señor. Necesitamos, o en la medida en que podemos ver a Dios, podemos ver lo que Él quiere hacer, podemos vislumbrar sus planes, cómo nos quiere involucrar en sus planes. Nuestro corazón es cautivado y queremos ensancharnos. Por eso es tan importante esta parte. Porque cuando yo más conozco y veo lo que Dios quiere, más entiendo quién es Dios, más me apasiono con la visión de futuro que Él tiene para nosotros, más deseo apurarme y ensancharme y no quedarme en mi casita pequeña. Eso es el punto. Como Proyecto Plantación hemos recibido palabras de Dios que son tremendas de lo que Dios quiere hacer. Y nos miramos ahora, y si no solamente nos quedáramos mirándonos ahora, diríamos, no, pero más adelante, nos falta mucho, somos muy poquitos, nos falta madurar, no sé, cualquier cosa que puede ser. Pero ¿saben qué ha sucedido? Que es todo lo contrario, porque cuando Dios habla, cuando Dios revela lo que Él va a hacer, el corazón es encendido, el corazón es apasionado y uno quiere caminar hacia lo que Dios quiere hacer. Ese es el efecto que produce el poder ver más allá lo que Dios quiere hacer. Y el versículo 2 continúa diciendo, no seas escaso, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Además está decir que con Dios nada puede ser escaso. Dios es muy generoso, Él es abundante. Para todo lo que Él hace, Él es demasiado abundante. Para amarnos es extravagante, para darnos es abundante, para bendecirnos, ya, les podría seguir diciendo. Y el punto es que, ¿alguien ha hecho alguna vez una ampliación? Ampliación, no construcción, ¿una ampliación? Sí. ¿Es barato? No. ¿No? ¿Siempre sale un poco más de lo que uno espera que va a salir? Sí. Ya, entonces, para poder ampliarnos, ensancharnos, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. No tenemos que poner una marreta y decir, no, yo voy a gastar 1,000 pesos, lo que sea con 1,000 pesos, vamos a quedar con la pared abierta, el techo abierto. Tenemos que estar dispuestos a no ser escasos, a ser generosos. Jesús, porque Jesús es así, Él quiere todo. Él quiere todo, no quiere áreas, Él quiere todo. Todo. Y así es la manera en que nos invita a ensancharnos en fe, porque es en fe. Dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ambas permitían, ¿qué cosa? ¿Para qué servían las cuerdas y las estacas? Para afirmar ¿Afirmar qué cosa? los cimientos. Los cimientos, Para el límite también, pues, ¿no? marca límite. ¿Para qué más? No se vuela la tienda. Que no se huele la tienda. Aquí podría pasar, ahí arriba de la parcela, imagínate la tienda ahí. Ya. Ese es el punto de las cuerdas y las estacas, que sirven para anclar esta tienda. Y el Señor me recordó un versículo que está en Efesios 3:17, justamente la Ceci lo compartió el miércoles en el tiempo de ayuno, que dice así:
Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán, ¿alguien está leyendo conmigo? Raíces profundas. Raíces profundas en El amor de Dios. el amor de Dios. Y ellas los mantendrán Fuertes. fuertes. La única manera de ser verdaderamente fortalecidos en este tiempo, en el tiempo de crecer, en el tiempo de ensancharnos, es que nosotros echemos raíces profundas ¿en qué? En el amor de Dios. ¿Sabes qué? No es saber de, es conocer y experimentar el amor de Dios. Podemos saber mucho, sí. O sea, me acuerdo, de hecho, cuando estaba trabajando en esto, me acordé de un corito que yo cantaba de muy niña. Y decía, sí, Cristo me ama, y con lenguaje de señas, ¿sí? Claro, nos han enseñado que Cristo nos ama, y es verdad. Pero tenemos que experimentarlo. Porque cuando experimentamos el amor, somos transformados. Somos transformados. ¿Sabes qué? Este miércoles tuvimos nuestra noche de ayuno, que fue hermosa. ¿Qué onda? Fue hermosa. Y estábamos en un tiempo de ministrar. Una persona estaba ministrando, el Señor estaba haciendo algo muy bonito. Y había una persona que estaba sentada al lado. Y estábamos orando por esta persona, pero la persona que estaba al lado, el Señor empezó a tocarla. Y bueno, terminamos aquí, dijimos, sigamos orando acá, pues hay que aprovechar. Seguimos orando al lado. Y ¿sabes qué fue algo tan impactante? Porque el Señor me mostró que lo que estaba sucediendo con esta persona. Yo veía como que son papas como slime. ¿Sabes lo que es el slime? ¿No? Como una masita chiclosa así que cae así que cae como que se va derritiendo encima. No es líquida, sino que es como espesa. Y el Señor me mostraba que esta persona, lo que Dios me dijo, yo estoy bañándola en mi amor. Y este amor era así como espeso. No era una cosa líquida, que era algo que como que le chorreaba por los hombros y todo. Y Dios la estaba tocando y era tan tremendo. Y Dios me decía, yo estoy tomando cosas que están en su corazón y las estoy cambiando por mi amor. Esa es su verdadera identidad, eso es lo verdadero que llena su vida. Fue tan impactante para mí porque entendí que en el fondo esa experiencia con el verdadero amor de Dios, no solo teórico, sino que experimental, es lo que nos cambia, es lo que nos transforma, nos vuelve inamovibles. Cuando experimentamos esa clase de amor, nuestras raíces se vuelven profundas solas, no tenemos que enterrar las raíces. Naturalmente nos enraizamos en el corazón de Dios porque le conocemos, porque sabemos quién es Él. Fue algo tan bonito. Ensancha y afirma bien tus estacas en su amor. En su amor. En su amor. Una de las cosas que el Señor me ha hablado este tiempo. Yo le estaba diciendo, Señor, quiero más de ti, quiero más palabras de ti, quiero poder escucharte más. ¿Y sabes lo que el Señor me habló? Me dijo, primero tienes que conocer mi bondad. Y después es el entendimiento. Es la bondad primero. Antes de la palabra para poder ministrar. Antes es conocer su bondad. Porque cuando conocemos su bondad, conocemos su amor, es la base sólida y firme para lo demás. Y termina el versículo 3 diciendo, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y aquí nuevamente vemos al Señor llamándonos a actuar por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, ensánchate, hazlo sin calcular gasto, no seas amarrete, no seas escaso, pero hasta ese momento aún no ha sucedido nada. Todavía no sucedió nada, todavía no ha habido una promesa cumplida, todavía no... Es fe, porque el Señor cuando nos llama a ensancharnos, nos dice que Él va a hacer algo, pero todavía no ha sucedido. Y todo lo que es con el Señor funciona por fe. Y aquí viene la promesa, le dice, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, tu descendencia va a ser bendecida. Pero primero tú tienes que actuar en fe, dar pasos en fe, permitir ser ensanchado por el Señor. Y esto va a generar dos cosas. Primero, tus generaciones van a alcanzar algo mayor que tú. Y me encanta pensar en esto, porque nuestros hijos están diseñados para pararse sobre nuestros hombros. Hasta donde tu ministerio llegue, hasta donde tú conozcas del Señor, tus hijos se van a parar sobre tus hombros y van a llegar más alto. ¡Qué bacano!, ¿no?
Sí. A mí eso me emociona, porque yo lo puedo ver ahora, yo recibí esta misma palabra con mis papás. Mis papás recibieron, tu hija va a levantar sobre tus hombros y va a llegar más lejos. Y él siempre soñó con misiones. ¿Y quién está plantando afuera? Dios. Y así se va cumpliendo la palabra, porque los hijos están diseñados para pararse, pero son decisiones de los padres. Tus decisiones afectan a tus generaciones. Y lo otro que me impacta, que por otro lado, tu hijo o tu hija, tus hijos, van a conquistar aquellas ciudades asoladas. Todas aquellas cosas que para ti fueron fracasos, que para tu propia vida fueron pérdidas, no resultaron en tu infancia. Quizás tu familia, quizás tuviste algún matrimonio en fracaso o cualquier cosa de esa. Cuando tú decides ensancharte conforme al Señor, buscarle a Él, tus hijos van a conquistar aquellas cosas que para ti no fueron posibles. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Tus hijos van a heredar tus fracasos, pero los van a convertir en victorias. Ellos ya no van a pasar por eso, va a ser distinto. Qué buena decisión es seguir al Señor. Qué buena decisión es vivir en fe para Él. Salir de nuestro pequeño sitio, agrandarlo, mirar al Señor, creer en Él. Esta semana, esta es una historia, esta semana una de mis encuestadoras, yo trabajo con encuestadoras, trabajo en el Instituto Nacional de Estadística. Estábamos en reunión y una de mis encuestadoras llegó tarde, llegó así como chascona, así como desastrosa, así desastrosa. ¿Qué te pasó? Y dijo, y abrió la puerta. Chica, tengo la escoba en la casa, ¿no ves? Yo me pasé todos los rollos, se peleó con el marido, que lo dijo, y yo me pasé, pero así, todos los rollos de la vida. Me dice, no, ¿se acuerdan que estoy haciendo una ampliación? Sí, me dijo, tengo un desastre en la casa, me dijo, un desastre. Y se sentó y nos dijo, bueno, como ustedes se podrán imaginar, le dijeron 2 semanas, ya como un mes y medio. Eso es un detalle, eso ya a nadie le extraña básicamente. Pero nos dice que le estaban cambiando el piso flotante. A toda la casa un piso flotante. Y que ella había agarrado todas las cosas de la casa y las había tenido que reacomodar. Entonces todo lo que tenía en línea lo pasó para la pieza de la hija, para la pieza del hijo. Estaban todos durmiendo en su cama, apenas amontonados. El baño, me dijo, lo tengo lleno de plantas, la tina con plantas, todo con plantas. Un desastre. Decimos, caótico. Y nosotros, bueno, ánimo, será para mejor. Es típica cosa que uno dice. Pobrecita. Y el Espíritu Santo me habló. Porque justamente esto pasó el miércoles. Y el miércoles de la noche estábamos en ayuno y el Espíritu Santo me habló de esta situación comparativamente hablando con Isaías. Y una de las cosas que el Señor me venía diciendo, que yo no lo entendía mucho, el Señor me venía diciendo, es tiempo de hacer espacio. Hacer espacio. Y cuando esta persona me contó esto, me hizo tanto sentido, claro. Porque ¿sabes lo que el Señor nos está diciendo? Que para poder ensanchar nuestro sitio, hay que hacer espacio. Porque si intentamos ensanchar nuestro sitio sin mover nada, sin hacer ningún cambio verdadero, sin sacar nada de la casa, es igual a caos. Caos. Necesitamos hacer espacio. Me gusta porque esta es la parte práctica de esta predicación. Cuando llega el tiempo de ensanchar o de ampliar, como dice la NTV, tenemos que hacer espacio. ¿Y qué significa hacer espacio en nuestras tiendas? ¿A alguien se le ocurre qué puede significar? Sacar, no sé, cosas que están en el corazón. ¿Ya? No sé, penas, preocupaciones. ¿Sí? Y botándolas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿A alguien más se le ocurre? Desocupar. Desocupar, sí. ¿Y cómo desocupamos? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que renunciar a eso. Tomar decisiones. Eso es concretamente lo que el Señor me hablaba. Si tú quieres hacer espacio en tu casa para lo que viene, para lo nuevo que Dios está trayendo, para esta ensanchamiento, esta ampliación, tienes que tomar decisiones porque hay cosas que van a tener que salir de tu casa para poder hacerlo. Y el Señor me dio 3 ejemplos de cosas de personas que tuvieron que enfrentarse a tomar estas decisiones porque Dios los estaba llamando a ensancharse. ¿Ya? Y eso es lo más importante, que quiero que se queden con eso, que tiene que ver con decisiones. La primera historia está en Primera Reyes 19, del 19 al 21. ¿Quién lo puede leer?
Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Yo lo tengo. ¿Sí? ¿Nadie más lo tiene? 19. ¿Verdad? Ya. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Ya, aquí tenemos la historia de Eliseo. ¿Quién fue Eliseo entonces? ¿Quién era Eliseo? ¿Quién era? Un profeta. Un profeta, ¿cierto? Fue ayudante de Elías. Elías. Ya, entonces Eliseo estaba haciendo lo que él sabía hacer. ¿Qué dice la palabra que él sabía hacer? Arando. Cultivar la tierra. Era un hombre de campo, básicamente. ¿Ya? Estaba en eso cuando Elías llegó y echa sobre él, ¿qué cosa? El manto. ¿Qué significa el manto? Algo espiritual, autoridad y reconocimiento. Ya, unción. El manto era el manto que usaban los profetas. Entonces le tira el manto, le estaba en fondo entregando un ministerio en sus manos. Ya estaba compartiendo con él el ministerio profético. La respuesta de Eliseo es inmediata. Eliseo no dudó, no. Corrió donde Elías y le dijo: yo voy, solo permíteme, ¿qué cosa? Despedirse de sus padres. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le responde Elías? Regresa, pero piensa en lo que te hice. Elías le hace una advertencia. Le está diciendo: puedes ir, pero no te olvides de este momento. No te olvides de lo que Dios te acaba de decir. Puedes volver atrás, pero no olvides que Dios te está llamando a algo nuevo. Eso es lo que Elías le está diciendo. Y aquí sucede algo que es increíble, porque la respuesta de Eliseo fue mucho más allá. Al principio iba a despedirse de sus padres, pero con eso que le dijo Elías, algo clavó en su corazón. Él entendió que no podía dejar nada que lo anclara a quien él había sido, a su pasado. ¿Y qué es lo que hace? Él era un hombre probablemente de mucho dinero, porque todas las dice que eran sus bueyes, y él estaba arando. Toma sus bueyes, los sacrifica, agarra los arados, los quema, hace un asado, reparte la carne y se va. Eliseo entendió tan bien que había un riesgo con su pasado. Había un riesgo de quedarse anclado a lo que él había sido. Había un riesgo de que si algo salía mal, él iba a correr de vuelta porque tenía algo seguro detrás. ¿Y qué es lo que me habló el Señor con esto? El pasado. El pasado es algo que nos impide avanzar al ensanchamiento. ¿Por qué? Porque es una voz constante que nos recuerda quiénes fuimos. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo, porque puede ser también que nos recuerde, no sé, mi familia siempre lo ha hecho así. En mi familia adoramos al Señor así. Yo lo hacía así cuando era joven. Pero eso es una limitación para avanzar a lo nuevo que Dios quiere hacer. Tenemos que dejar el pasado atrás. Tenemos que soltar el pasado, tanto como tradiciones, cosas también, quienes fuimos. Quizás fuimos rechazados, fuimos violentados, y eso nos marcó mucho, pero el Señor te está diciendo que si quieres avanzar a lo nuevo, tienes que dejar atrás el pasado. Tienes que creer que Jesús ya lo hizo por ti, ya pagó, ya te liberó, eso ya no tiene peso y es algo nuevo, ha sido hecho todo nuevo. La influencia del pasado es peligrosa y nos limita para decidir ensancharnos a lo nuevo. El segundo ejemplo está en Lucas 10, del 38 al 42. ¿Quién lo puede ver? Aconteció que yendo del camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta y María, ¿ya? Lo primero que quiero decir es que no queremos satanizar a las Martas porque son maravillosas. Cuando uno va a la casa de una persona que es más Marta, es bacán. Te atienden como reyes exquisitos, ¿ya? Esto me acuerdo que lo leí en un libro de la Beth Moore que dijo que siempre hablamos, no, que las Martas, pero que ella siempre cuando iba a sus viajes bíblicos, siempre decía, prefiero quedarme en la casa de una Marta, por favor, porque la María se sienta, cuéntame todo, yo te escucho, y después tenía hambre, tenía frío, pero la María está feliz de susarse escuchando. En cambio la Marta te atiende, te cuida, ¿ya? Entonces no queremos, no es el afán de esperar mal a las Martas, pero sí hay algo que el Señor habló a mi corazón a través de este ejemplo, y es que una de las cosas que me quedó súper claro de aquí, nos vemos que no hay ningún llamado, ningún tipo de llamado, ¿cierto? No es como Jesús dijo, pasen adelante los que quieran recibir. Estaba en un contexto totalmente cotidiano, ¿cierto? Estaban en una casa, estaban compartiendo, Jesús estaba compartiendo cosas sobre el reino, y dice que María se había sentado a sus pies y estaba escuchando. ¿Y qué es lo que me llamó la atención de esto? Que sabes que el anhelo permanente del corazón de Dios es que tú seas ensanchado. Muchas veces estamos esperando que Dios venga con una palabra y te diga, Ceci, llegó tu momento de ser ensanchada. No sé, Lupe, esta es tu invitación a ser... ¿Sabes qué? El corazón de Dios es que cada vez vayamos creciendo y creciendo y ampliándolo y viéndole más grande, más grande. Ese es su corazón. Y muchas veces estamos esperando ese momento. Es como, el Señor me va a decir cuando estoy... El Señor constantemente quiere hacerte crecer en Él. Hacerte crecer. Jesús estaba en la casa de Marta y María. No había un llamado, no había nada, no estaba en la iglesia, nada de eso. Pero María estaba contemplando y siendo cautivada por el Señor. ¿Y sabes qué el Señor me decía? Ella no lo sabía, pero ella estaba siendo ensanchada, porque se estaba enamorando más del Maestro, estaba amando más al Maestro. Dios la estaba preparando para lo que vendría. No era algo formal, pero era poderoso lo que estaba sucediendo ahí. Y en ese contexto aparece Marta. Y Marta estaba desenfocada, pero por su amor también al Señor, porque Marta también amaba al Señor. Y quería atenderlo y quería hacerlo sentir bien. Pero estaba desenfocada de lo que Dios quería para ese momento. Estaba atareada en la cotidianidad, en su rol. Porque las mujeres, recordemos que tenían que servir. Entonces estaba atareada en eso. Y una de las cosas que el Señor me hablaba con esto es que la cotidianidad también puede ser un freno para ser ensanchado. No quiero hablar solo de qué hacer de la casa. Puede ser tu trabajo, puede ser tus responsabilidades, puede ser lo que... Póngale el nombre que quiera, los pendientes que tienes que hacer. Pero eso muchas veces tiene tanto poder porque nos entorpece de pararnos a contemplar al Maestro. ¿Y qué es lo que hablamos de las cortinas? Que las cortinas es moverlas para poder que nuestra visión del Señor crezca y sea mayor y sea más grande y sea más maravillosa. Pero la cotidianidad nos roba eso. Nos desenfoca porque nos enfoca en lo pequeño, en lo que nos roba. La cotidianidad, el segundo pero. ¿Y Dios quería ensanchar a Marta? Por supuesto que quería ensancharla, también la amaba, era su amiga también. Pero dependía de ella. Y por eso le dice, deja a María, porque ella ha decidido por lo mejor y nadie se lo va a poder quitar. Dependía de ella. Y el tercer ejemplo está en Lucas 14, del 25 al 27. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo leo? Dale. Dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo.
Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Jesús estaba en medio de una multitud y en ese momento Jesús se da vuelta y habla con ellos y les dice que los estaba invitando a ser, ¿qué cosa? Sus discípulos. Discípulos. Jesús tenía un montón de seguidores, gente que iba detrás observando. Pero él está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que aborrecer a padre, madre, esposa, hijo. Jesús le estaba diciendo que tenía que odiar a su familia y todo. No. Jamás, porque sería como contraproducente. Lo que Jesús le estaba diciendo lo que estaba haciendo es que estas eran unas pequeñas tienditas que le seguían. Imaginémoslo así. Eran pequeñas tienditas que iban siguiendo a Jesús. De repente Jesús se da vuelta y les dice, tienen la oportunidad de ser, desde así, pasar a ser una gran tienda. ¿Quieren ser mis discípulos? Tienen que aborrecer a padre y madre. Y lo que está sucediendo aquí es que la condición que Jesús le estaba poniendo no es otra que primero tengo que ser yo en tu corazón. Primero yo tengo que ser lo más importante en tu corazón. Después lo demás. No es odiar a las personas que tenemos alrededor. Es que las prioridades de nuestro corazón tienen que ser las correctas. ¿Sabes qué? Muchas veces compartimos las prioridades de nuestro corazón o compartimos el lugar de nuestro corazón con personas, con los hijos generalmente, con el marido o con los padres, en un sentido positivo y negativo, porque puede ser también que a veces nos hagan daño, pero tienen tanta autoridad sobre nosotros que nos roban, nos sacan. ¿Y qué es lo que está diciendo esto? Jesús le está diciendo, yo quiero tener el primer lugar y yo no puedo competir con nadie más. Entonces, ¿cuál es la traba? Que para ser ensanchados muchas veces tenemos que tomar decisiones en esta área de nuestra familia. Tenemos que decidir que nuestros hijos ya no van a ser por lo que vamos a correr todo el tiempo, sino que el Señor va primero y después vienen nuestros hijos, nuestro esposo. Y ahí muchas veces nos perdemos la invitación. Nos perdemos dar el paso a ser ensanchados. Entonces los tres ejemplos, el primero nos habla de nuestro pasado, de que puede detenernos y robarnos el presente glorioso, porque vivimos más mirando hacia atrás a lo que fuimos, me gusta también, me acordaba de personas que viven de sus glorias pasadas, es que yo fui esto, es que cuando Dios me usó hace 3 años o 4 años atrás, es que glorias pasadas, y el Señor quiere que vivamos las presentes. Lo segundo es la cotidianidad, el quehacer, que hace que perdamos el foco en la invitación mayor. Tengo que trabajar, tengo que cumplir, tengo que hacer esto, tengo que la casa, que esto, que lo otro. Pero Jesús te está llamando a contemplarlo. Y lo tercero son las prioridades o afectos antes que Jesús. Personas que yo pongo antes que Jesús y que toman su lugar y que nos impiden pagar el precio. ¿Sabes qué? Estas y muchas otras cosas nos impiden ensancharnos y nos impiden abrir las cortinas de nuestra mente para poder ver a Dios más grande. Son muchas cosas más quizás, pero ¿sabes qué? Da lo mismo lo que sea, porque quizás tú puedes estar identificando qué es aquello que te detiene para dar este paso a ser ensanchado en el Señor. Da lo mismo lo que sea, el punto de esto es que cualquier cosa que mantenga nuestra mente pequeña y limitada es un problema. Es un problema, porque el Señor quiere llevarte más allá. Más allá. Cualquier cosa que nos impida alargar nuestras cuerdas, fortalecer nuestras estacas en su amor, es un problema. Y te lo digo así, es un problema, porque Dios siempre quiere llevarte más allá con Él, pero Él no te va a empujar a hacerlo, Él no te va a obligar, depende de tus decisiones. Como iglesia estamos siendo llamados a un tiempo de ensanchar el sitio de nuestra tienda, estamos llamando a un tiempo de ensanchamiento profundo. El Señor nos está empujando. Y sabes que me encanta porque no es por vista, no es por lo que yo veo ahora, no es porque yo vea que somos los más bacanes, los más capaces, no es por vista, es porque el Señor quiere ensancharnos. El Señor, ¿sabes lo que quiere hacer? Quiero abrir tu cortina con nosotros. El Señor nos ha hablado de tocar familias, restaurar familias. El Señor nos ha hablado de un lugar de adoración que Él va a poner en medio nuestro, un altar de adoración. Imagínate que se va a encender. El Señor nos ha hablado de ir a toda la Patagonia, no solo chilena, Argentina, y de Argentina hacia el mundo. El Señor nos quiere. Vi un lugar pequeño, una ciudad
pequeña, escondida entre los cerros, y puso su mirada ahí y quiere hacer cosas gloriosas. Me sorprende, me enamora la compasión de Jesús. La compasión porque un lugar donde nadie, cuando fuimos a la Tapera, un lugar donde nadie llega, Jesús estaba ahí. Jesús amaba a esas personas porque conoce sus clamores, sus dolores, su soledad, su tristeza. Y Jesús quiere ir por ellos, quiere amarlos y quiere que su iglesia se ensanche para alcanzar todos los propósitos, pero eso parte también con que los miembros del cuerpo se ensanchen. Es un todo, cada uno de nosotros, partes, miembros del cuerpo de Cristo, estamos siendo llamados a ensancharnos, y es una decisión. Y eso es lo que yo quiero que entiendas, que es una decisión. Tú puedes seguir viviendo en lo que estás, y está bien, pero el Señor quiere mucho más. Así que Gabo, no sé si puedes poner la canción. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que medites. ¿Cómo? Primero, ¿sabes qué? Quiero que le digas, Señor, ensánchame. Y si no sabes ni siquiera qué significa, quizás no entendiste nada de lo que predicamos, pero dile, Señor, en fe, ensánchame. Ensancha mi mente, ensancha mi vida. Señor, desde los cimientos a todo lo demás, ensánchame. Pídele al Señor, y si no sientes pedírselo, Señor, sé honesto, Señor, no sé si quiero esto, pero ayúdame. Ven, Espíritu Santo. Si hay que tomar alguna decisión, tómala. Si hay que tomar alguna decisión de dejar algo que sea una traba para avanzar a lo que viene, déjala, decide dejarla, decide que no te determine más tu pasado, lo que fuiste, tu pasado glorioso, que no te determine porque te detiene para lo que viene. Ven, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Queremos ver tu gloria. Abre nuestra mente. Abre nuestra mente a tu gloria, Jesús. A tu gloria. Señor, todo lo que nos limita a verte más engrandecido, poderoso, entronado, todo aquello que nos impide verte, Señor, arrasa con eso. Ven, Espíritu Santo. Ensánchanos, Señor. Ensánchanos, Señor. Desde los cimientos, Señor. Desde los cimientos, ensánchanos. Espíritu Santo, háblanos. Háblanos, Señor. Yo sé que tienes algo que decirnos, Señor. Señor, que esta mañana salgamos de este lugar con una convicción en el corazón
Señor, no por emociones, porque las emociones se las lleva el viento, Señor. Convicciones, Señor. En el nombre de Jesús, convicciones. 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 Jesús, ven con tu presencia. Ven con tu presencia. Consume todo en mí. Señor, ven. Ensánchalo, Señor. Ensánchalo, Jesús. Ensánchalo, Jesús. No solo una pequeña ampliación, Señor. Ensánchame desde los cimientos, Señor. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias. Yo quiero invitarte, si hoy día el Señor te está recordando la importancia de ser ensanchado, de crecer. Yo no sé si tú sabes qué le pasa a un cuerpo vivo cuando deja de crecer. Empieza una curva de retroceso en su vida y una curva que sabemos a qué nos lleva. Y en la vida espiritual es lo mismo. Si uno deja de crecer, si uno deja de aprender del Señor, va a llegar un tiempo en el cual vas a estar tan frío en que te vas a sentir muerto espiritualmente. Y yo deseo que nadie de ustedes viva eso, porque debe ser una de las sensaciones más dolorosas que hay para alguien que ha conocido a Jesús, para alguien que ha probado de ese fuego de Jesús. Oh, sí. Así que si el Señor hoy día te está hablando de que hay más terreno para ti, si hay más posibilidades de crecer, de ensanchar, de ampliar tu forma de pensar, de ampliar tus experiencias con el Señor, tu conocimiento de la palabra, yo te invito a que tú levantes la mano ahí donde estás. Si tú quieres ser ensanchado, tomemos decisiones hoy día. La iglesia está caminando a ser ensanchada, porque el Señor la está guiando para allá, pero es necesario que quienes componen la iglesia también deseen, escucha bien, desear ser ensanchado. El Señor a nadie obliga. El Señor a nadie obliga, pero hoy día Él te está dando la oportunidad de que tú comiences a desear esto, si es que aún no lo deseabas. Así que yo te invito a que ahí levantes tu mano en tu lugar. Levanta tu mano en tu lugar y dile ahí con tu mano levantada: Señor, yo quiero ser ensanchado. Yo sé que hay más para mí, Señor. Yo sé que aún no llego al tope, que aún no llego al límite, que aún no toco el techo, que hay mucho para mí, que hay mucho para mi vida, para mi familia. Así que, Señor, yo bendigo, Señor. Bendigo toda mano levantada, Señor. Bendigo toda mano levantada, Señor, y declaro para su vida, Señor, como tú derramas tu presencia, derramas tu gloria, Señor. Lo que hasta hoy día ha costado, Señor, lo que parece un freno, un obstáculo, Señor, que sea derribado por tu presencia, Señor. Que sea derribado por tu presencia. Y ahora te pido, Señor, que tú les muestres. Así que pídele al Espíritu Santo que te muestre dónde ensancharte, cómo ensancharte en tu vida. El primer paso, Señor, muéstrale ahora el primer paso. Muchas veces cuando vemos el plano completo, vemos el sueño, nos abrumamos, nos cansamos, nos empezamos a echar un poco para atrás. Pero, Señor, ahora solo muestra el primer paso. Muestra el primer paso. ¿Cuál es el primer paso, Señor? ¿Cuál es el primer paso, Señor? ¿Qué tipo de decisión tienen que tomar? Gracias, Señor. Yo declaro un tiempo de ensanchamiento para nuestra iglesia. Para nuestra iglesia.